Hace unos años conocí a Ricardo. Recuerdo ese instante como si fuera ayer. Su sonrisa cálida, su porte seguro y esa forma única de mirarme me hicieron sentir que había encontrado al compañero perfecto. Ricardo era el hombre que muchas mujeres sueñan con tener, cariñoso, detallista y siempre con la palabra justa para hacerme sentir especial. En poco tiempo, construimos una vida juntos. Una familia. Pero, como dicen, las apariencias engañan. Detrás de esa sonrisa, había algo oscuro, algo que pondría en riesgo lo más preciado para cualquier madre, mis hijos. Lo que sucedió después fue una de las batallas más duras de mi vida, pero también la que me enseñó a proteger aquello que más amo. No olvides quedarte hasta el final y suscribirte al canal porque te daré un consejo que podría salvarte de una situación como esta. Al principio, todo era perfecto. Ricardo siempre estaba ahí, listo para atender nuestras necesidades. Nuestros hijos lo adoraban, y yo confiaba plenamente en él. Pero, con el tiempo, esa perfección comenzó a mostrar grietas. Ricardo, que solía ser tan presente, empezó a llegar tarde a casa. Primero fueron excusas simples, una reunión de trabajo, problemas con un cliente. Pero esas excusas comenzaron a volverse rutina, y luego, su comportamiento se tornó inquietante. Un día, mientras estaba preparando la cena, escuché cómo su tono de voz cambiaba al hablar por teléfono. Lo vi salir al balcón, lejos de nosotros, para continuar la llamada. Intenté no darle importancia, pero esa fue solo la primera señal. Pronto, comenzó a hablar de manera casual sobre temas legales. ¿Qué pasaría con los niños si algo nos llegara a pasar?, preguntaba, con una frialdad que me ponía la piel de gallina. Su actitud paternal parecía desvanecerse lentamente, y en su lugar, surgía una figura calculadora, meticulosa, alguien que parecía estar evaluando algo más grande. El día que mi mundo comenzó a desmoronarse no fue un terremoto, fue un susurro. Un sobre blanco, escondido entre los cajones del escritorio de Ricardo, como si estuviera esperando a ser descubierto. Algo dentro de mí me empujó a abrirlo. Era una copia de un documento legal. Mis ojos recorrieron las primeras líneas, y al llegar a las palabras solicitud de custodia exclusiva, sentí como el aire abandonaba mis pulmones. El papel temblaba en mis manos. ¿Custodia exclusiva? Mi mente no podía procesar esas palabras. ¿Ricardo? El hombre que me prometió amor eterno, que decía que nuestra familia era lo más importante, ¿planeando quitarme a mis hijos? Intenté convencerme de que había algún error, que tal vez era una simple formalidad. Pero algo, una voz oscura en el fondo de mi mente, me decía que no, y ese susurro pronto se convirtió en un grito ensordecedor cuando revisé más documentos escondidos. Facturas de abogados, mensajes impresos con notas escritas a mano. Ricardo no solo planeaba separarnos. Planeaba arrancarme el corazón. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura, pero mi mente era un torbellino. Recordé esos días en los que llegaba tarde, sus excusas evasivas, sus miradas frías. Todo empezó a encajar como piezas de un rompecabezas que nunca quise armar. ¿Pero por qué? ¿Qué lo había llevado a esto? Esa noche no pude dormir. Mi imaginación me traicionaba, llenándome de escenarios en los que Ricardo se salía con la suya. Sabía que necesitaba respuestas, pero no podía enfrentarlos sin pruebas. Contraté a un investigador privado. Era mi último recurso. Mientras le explicaba la situación, sus ojos me miraban con una mezcla de preocupación y profesionalismo. Me prometió buscar la verdad, pero me advirtió, lo que encontremos podría no gustarle. Una semana después, recibí una llamada. La voz del investigador era grave. «Tenemos que hablar en persona», dijo. Ese día, sentí que el tiempo se detenía. Cada minuto era una tortura. Cuando finalmente me reuní con él, me entregó un archivo grueso, lleno de documentos, grabaciones y fotos. Lo que vi me dejó sin palabras. Ricardo había estado planeando todo durante meses, quizás años. Había grabaciones de llamadas con su abogado donde discutía cómo manipular la narrativa para hacerme pasar por una madre negligente. En una de las conversaciones, escuché su voz fría y calculadora decir, lo importante es que parezca inestable. Si la destrozamos emocionalmente, se derrumbará. Pero eso no era todo. Ricardo había contratado a personas para espiarnos. Fotos de mis rutinas diarias, reportes detallados sobre cada movimiento que hacía. Incluso había registrado discusiones nuestras, grabaciones que había editado cuidadosamente para convertir momentos cotidianos en algo más oscuro, algo retorcido. El día del juicio llegó como una tormenta inevitable. Me desperté con un nudo en el estómago,
sabiendo que ese sería el día que definiría el futuro de mis hijos. Mientras caminaba hacia la sala del tribunal, sentía las miradas de extraños en el pasillo. Todo era un torbellino de murmullos y pasos apresurados, pero en mi mente solo había una imagen: Ricardo, sentado al otro lado de la sala, con esa sonrisa arrogante que me había atormentado en pesadillas. Al entrar, lo vi. Estaba vestido impecablemente, su semblante proyectaba una seguridad fría y calculadora. Era como si supiera que todo estaba a su favor. Sentí que el aire en la sala se volvía pesado, como si cada rincón estuviera lleno de susurros invisibles que me acosaban. Su abogado comenzó con un ataque feroz, presentando una narrativa que era un espejo roto de mi vida. Me describieron como inestable, negligente, incapaz de cuidar de mis propios hijos. Cada palabra era como un disparo directo al corazón. Las mentiras estaban tan bien hiladas que incluso comencé a dudar de mí misma. Presentaron videos manipulados donde nuestras discusiones parecían explosiones de ira descontrolada. Mostraron testimonios falsos de personas que, con rostros impasibles, declaraban cosas que nunca sucedieron. La sala estaba tan silenciosa que podía escuchar los latidos de mi corazón, cada vez más rápidos, más fuertes. Sentada ahí, sentí el peso de la desesperanza. Era como si estuviera viendo una película en la que yo era la villana, pero no podía hacer nada para detenerla. Entonces, llegó el turno de mi abogado. Mientras se levantaba, su mirada se cruzó con la mía, transmitiéndome una confianza que apenas podía sostener. Comenzó a hablar con calma, desmontando cada pieza del caso de Ricardo. Primero fueron las grabaciones. Una a una, reprodujo las conversaciones donde Ricardo planeaba cuidadosamente su estrategia de manipulación, sus palabras llenas de frialdad e intenciones calculadoras. La sala, que antes parecía estar en su contra, ahora estaba en completo silencio, pero esta vez era diferente. La tensión había cambiado de bando. El juez escuchaba cada palabra con atención, y Ricardo empezaba a moverse incómodo en su asiento. Pero mi abogado no había terminado. Presentó mensajes de texto y correos electrónicos que mostraban la verdadera naturaleza de Ricardo, su obsesión por controlar, su desprecio hacia todo lo que no estuviera bajo su dominio. Luego, llamó a testigos que desmantelaron las acusaciones falsas, revelando la red de mentiras que Ricardo había tejido. Y entonces, como un rayo que ilumina la noche más oscura, mi abogado sacó su última carta. Señoría, tengo aquí algo que creo que merece ser escuchado. Era una carta. La reconocí al instante, era de mi hijo mayor. La caligrafía torpe pero sincera de mi hijo llenó la pantalla frente a la sala. En ella, decía: mamá siempre está ahí para nosotros. Papá siempre está enojado. Yo quiero quedarme con ella. Sus palabras eran puras, auténticas, imposibles de contradecir. Ricardo, que hasta ese momento había mantenido una fachada de calma, explotó. Se levantó de su asiento, gritando acusaciones, señalando a todos en la sala, incluso a su propio abogado. Su rabia descontrolada reveló lo que realmente era: un hombre consumido por el odio y el deseo de control. El juez levantó la mano, pidiendo orden en la sala. Todos los ojos estaban sobre Ricardo, pero él no se dio cuenta. Su máscara había caído, y el verdadero Ricardo estaba ahí, a la vista de todos. Cuando llegó el veredicto, las palabras del juez resonaron como campanas de justicia: la custodia queda otorgada a la madre. Este tribunal no puede ignorar las pruebas presentadas y las acciones deliberadas del señor Ricardo para manipular la verdad. La sala se quedó en un silencio profundo. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado, pero el precio de esa victoria era un capítulo que nunca podría borrar de mi vida. Mis hijos estaban a salvo, pero las cicatrices de esa batalla permanecerían para siempre. Cuando el juez finalmente pronunció su decisión, fue como si el peso del mundo se desvaneciera de mis hombros. Las palabras que había estado esperando resonaron en la sala: la custodia queda otorgada a la madre. Por un instante, no supe si era real. Me quedé inmóvil, escuchando cómo la voz del juez describía con precisión las manipulaciones de Ricardo y las pruebas que desmentían cada una de sus mentiras. Miré hacia él. Ricardo, el hombre que una vez creí conocer, estaba sentado con el rostro descompuesto. Sus ojos, que antes irradiaban arrogancia, ahora reflejaban una mezcla de ira y desesperación. Era como si en ese momento entendiera que no solo había perdido a sus hijos, sino también la imagen que había construido de sí mismo. Cuando el juez terminó, la sala quedó en silencio. Nadie se atrevía a hablar. La imagen de Ricardo se desmoronó frente a todos. Personas que alguna vez lo habían apoyado, amigos y familiares que creían en su fachada, ahora lo miraban con incredulidad.
Había intentado arrebatarme lo más preciado, pero en el proceso, se había expuesto como un hombre cruel y manipulador. Al salir del tribunal, me sentí como si estuviera caminando entre sombras que se disipaban. Había ganado, pero la victoria no estaba exenta de cicatrices. Ricardo me lanzó una última mirada. No era de odio, sino de derrota. Sabía que había perdido, no solo el caso, sino cualquier posibilidad de redimirse. Esa noche, de regreso en casa, todo estaba en calma. Mis hijos dormían profundamente, ajenos al caos que habíamos enfrentado. Me acerqué a sus camas y los observé, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Habían sido testigos involuntarios de una batalla que nunca debería haber ocurrido. Mientras los abrazaba, un pensamiento me invadió. Esto no fue solo una victoria legal, fue una declaración. Nadie puede destruir lo que construimos con amor, nadie puede arrebatarnos lo que nos define. En los días que siguieron, comenzaron a llegar mensajes. Personas que alguna vez habían estado del lado de Ricardo ahora se disculpaban. Muchos me contaron cómo él había manipulado sus percepciones, presentándose como la víctima. Su mundo, construido sobre mentiras, se desmoronaba lentamente. Pero yo no buscaba venganza. Lo único que quería era paz para mis hijos y para mí. Habíamos sobrevivido a una tormenta que casi nos destruye, pero salimos más fuertes, más unidos. En la soledad de la noche, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. Comprendí que las batallas más difíciles no son solo contra otras personas, sino contra nuestras propias dudas, nuestros miedos, y el dolor de perder lo que amamos. Ricardo intentó arrebatarme lo más importante, pero al final, lo único que logró fue fortalecerme. Cada golpe, cada mentira, cada traición, me enseñó a luchar con más fuerza. Esa noche, mientras veía a mis hijos dormir, supe que había aprendido la lección más importante de mi vida. El amor verdadero es inquebrantable, y no hay fuerza en el mundo que pueda destruirlo. Si estás enfrentando una batalla parecida, no pierdas la fe. Habrá momentos en los que parecerá imposible seguir adelante, en los que todo se verá oscuro, pero recuerda, la verdad siempre encuentra su camino. Lucha por lo que amas, porque al final, el amor y la verdad son armas que ninguna mentira puede derrotar. Si algo he aprendido de esta experiencia, es que no hay fuerza más poderosa que la de una madre luchando por proteger a sus hijos. El amor verdadero, ese que nace desde lo más profundo del corazón, siempre encuentra la manera de prevalecer, incluso frente a la traición más despiadada. A lo largo de esta historia, enfrenté miedos que nunca pensé experimentar, pero también descubrí una valentía que no sabía que tenía. Porque cuando peleas por quienes amas, no hay obstáculo que no puedas superar. Si conoces a alguien que está enfrentando una situación similar, no dejes que se sienta solo. Comparte este video. A veces, una palabra, una historia, puede ser la luz que alguien necesita en medio de la oscuridad. Recuerda, cada desafío trae consigo una lección, y cada lección te acerca a una versión más fuerte y decidida de ti mismo. Si esta historia te inspiró, déjame tu like y suscríbete a este canal. Juntos, podemos seguir explorando cómo superar las adversidades y convertirlas en herramientas para construir un futuro mejor. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Cómo enfrentarías una traición así para proteger lo que más amas? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero conocer tu perspectiva, porque creo firmemente que compartiendo nuestras historias, aprendemos y crecemos juntos. Nunca olvides esto, la fuerza de una madre, de un padre, de cualquier persona que lucha por amor, no tiene límites. Esa fuerza vive en ti. Descúbrela. Actívala. Y nunca dejes de creer en tu capacidad para superar cualquier tormenta.